Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta charla de este evento llamado .NET Virus Conf 2025. Estoy muy contento de estar aquí compartiendo las novedades de ASP.NET y Blazor en la versión 10 de .NET. Muchas gracias a los organizadores de este evento por haberme invitado a participar. Vamos a comenzar entonces viendo las novedades que nos trae la versión 10 de .NET, y para comenzar he creado un proyecto completamente en blanco. Lo que he hecho es crear un proyecto solución de Blazor Web App, tal como puedes ver en pantalla. Aquí he dado clic sobre Next, he colocado un nombre del proyecto, y algo que he hecho para hacer esta demostración es indicar el tipo de autenticación como Individual Accounts o cuentas individuales. Una vez que he seguido estos pasos, se ha creado este proyecto que puedes ver en pantalla. Es un proyecto completamente limpio. Y lo que quiero que veas, la novedad más bien que quiero mostrarte como parte de esta demostración, es que en estos momentos, si creamos una cuenta, tal como he hecho ya anteriormente, vemos aquí en la parte del perfil diferentes formas de entrar a la cuenta o a esta aplicación con nuestra cuenta. Ya en versiones anteriores de .NET teníamos algunas opciones, como por ejemplo correo electrónico, autenticación con two-factor, etcétera. Pero la novedad es que tenemos este nuevo apartado llamado Passkeys. Y esto lo que nos da a entender es que ya tenemos esta característica de forma nativa en Blazor. Podemos ver cómo se implementa en Blazor de una forma muy sencilla. Y si damos clic en el botón que dice agregar un nuevo passkey, puedes ver que automáticamente se va a crear un passkey para este sitio web. Vamos a ingresar la contraseña y vamos aquí a agregar algún nombre, por ejemplo, Windows. Damos clic en Continue y puedes ver que ya tenemos aquí este passkey agregado de forma automática. Y si damos clic en Logout y damos clic nuevamente en, tenemos esta opción para ingresar con un correo electrónico o bien con un passkey. Doy clic con el passkey. Voy a indicar que quiero el passkey, el primero, por ejemplo. Ingreso el passkey y puedes ver que de forma correcta ya estamos nuevamente en la aplicación, logueados con nuestra cuenta, pero utilizando un passkey. Ya no utilizamos correo electrónico, no utilizamos un two-factor authentication, sino que ya directamente con el passkey estamos ingresando a nuestra aplicación, lo cual se me hace una muy buena ventaja. La segunda característica que quiero mostrarte es, déjame mostrarte un proyecto por aquí. Bueno, te puedo mostrar que como parte del proyecto tenemos la opción de dar clic derecho. Podemos dar clic en agregar y tenemos aquí un montón de características que podríamos agregar. En mi caso, lo que he hecho es agregar .NET Aspire Orchestrator Support. Y esto lo que provoca en un proyecto es agregar este par de proyectos que vemos por acá. Uno que termina con AppCoast y otro que termina con Service Defaults. Y básicamente lo que nos permite eso es tener un dashboard de Aspire. Voy a iniciar una vez más la aplicación o esta aplicación en concreto. Y nos ha salido el dashboard de Aspire porque como proyecto por default no está seleccionada la aplicación como tal, sino está este proyecto que termina en AppCoast. Y este es el proyecto que nos permite ver este dashboard en Aspire. Entonces, si seleccionamos o damos clic en este enlace para ver la aplicación, podemos llevar a cabo aquí algunas acciones, como por ejemplo presionar el botón de Click Me, cargar algunas páginas diferentes. Y bueno, después de llevar algún tiempo interactuando con la aplicación, si regresamos a Aspire, podemos ver que como parte de las métricas ya tenemos por acá algunas métricas que han sido agregadas como parte de esta actualización de .NET. Tenemos aquí, por ejemplo, las conexiones activas, tenemos la duración de las conexiones, y esto nos permite tener un overview más completo sobre lo que está pasando en la aplicación. Podemos ver el rendimiento que tiene cada una de las páginas, la duración, entre otras características. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos ver del hosting algunas opciones, como por ejemplo el esquema de la URL. Podríamos inclusive aquí filtrar las rutas de nuestra aplicación. Por ejemplo, si quisiéramos ver únicamente lo que tiene que ver con esta página tipo componente llamada counter, podemos aplicar el filtro y de esta forma únicamente veríamos aquí la información de counter. Entonces, si aquí, por ejemplo, vamos a home y regresamos a counter, vemos cómo de forma inmediata se actualiza la información en el dashboard, y es parte de las nuevas métricas que tenemos disponibles en .NET 10 para ir viendo en tiempo real métricas y poder realizar algún tipo de depuración o ver algún tipo de rendimiento, etcétera. Ok, una vez que hemos visto esta característica,
voy a abrir otro proyecto porque previamente ya he preparado varias demostraciones para mostrarte las novedades en Blazor en su versión 10. Entonces tenemos aquí una aplicación donde te voy a ir mostrando las nuevas características. Anteriormente o previamente en Blazor, esas novedades son de Blazor, quiero aclarar eso. Anteriormente en Blazor teníamos ya el uso de un componente llamado Quick Grid, en el cual nos permite mostrar información en formato tabla, como podemos ver en esta demostración. Lo que ha cambiado en .NET 10 es que tenemos un nuevo parámetro llamado Row Class, que nos permite aplicar clases CSS a filas del grid de acuerdo a los datos del ítem. Aquí tenemos, como vemos, un coloreado diferente para cada una de las filas. Quiero aclarar que esto era posible hacerlo anteriormente, pero no era tan fácil como lo es ahora, que con solo este parámetro ya podemos aplicar rápidamente cada uno de los colores. Y vemos un código de ejemplo aquí, donde tenemos un quick grid, tenemos los items, y puedes ver que row class, que es el nuevo parámetro, está enlazado a una propiedad llamada getRowCSS donde básicamente se pregunta si en dado caso la propiedad o este objeto tiene una propiedad isArchived, entonces se aplica a este estilo. En dado caso de que tenga la prioridad igual a alta, se aplica otro estilo. Y si el estatus es completado, se aplica un tercer estilo. Entonces, cada uno de estos lo que nos da es precisamente este coloreado en forma diferente para cada una de las filas. La segunda característica es que anteriormente si utilizamos Navigation Manager y el método NavigateTo, lo que pasaba es que básicamente se reseteaba el punto en el cual veíamos la página. Por ejemplo, si me encontraba por acá y presionaba el botón, esto provocaba que ocurriera como un refresh y básicamente la página se mostrara desde el inicio. Actualmente, si nos vamos, por ejemplo, a la mitad de la página y presionamos algunas de las URLs, puedes ver en la parte de arriba cómo se cambia la URL al presionar cada uno de los botones. Bueno, pues la página se mantiene en la ubicación actual, lo cual es una actualización de cómo funciona este método llamado NavigateTo. Dependerá de cada uno elegir si le gusta o no esta característica. Tengo entendido que hay gente a la que le gusta, gente a la que no, pero bueno, es cuestión de gustos. Otra cosa que me ha gustado mucho es que tenemos ya disponible como parte de un proyecto en Blazor un componente llamado Reconnect Modal. Y esto te lo puedo mostrar fácilmente si vamos a un proyecto de Blazor que ha sido creado limpio. Tenemos en la sección de Layout aquí el componente llamado Reconnect Modal que no teníamos en versiones previas de .NET. Y quiero mostrarte que este componente tiene un archivo CSS relacionado y un archivo JS también, los cuales tú puedes modificar como te convenga para cambiar ese componente inicial que tenemos por default con Blazor. Lo puedes modificar tanto como quieras. Otra cosa que también me gusta, o me ha gustado con la actualización, es que nos permite obtener diferentes estados para poder mostrar el modal de una forma diferente. Incluso tenemos un nuevo estado que es el de reconexión, intentando una reconexión para mostrar a lo mejor algún tipo de comportamiento diferente. Voy a mostrarte esto. Déjame ir a la aplicación. Ok, tienes esta página o tenemos esta página. Entonces lo que voy a hacer es copiar esta URL. Voy a abrir una nueva ventana de incógnito. Tengo aquí el componente y lo que voy a hacer es básicamente detener la ejecución del proyecto para poder ver en acción esto. Ok, y puedes ver que tenemos aquí un componente que ha sido modificado, que he modificado previamente, tanto en la parte de los estilos como el comportamiento. Y tenemos este widget que se ve bastante bonito. Y a continuación, como se ha cambiado el estado, he cambiado automáticamente el formateo o la visualización de este componente. Y puedes ver que se ve mucho mejor. Me gusta mucho cómo se ve. Y se está intentando entonces llevar a cabo esta reconexión con este componente de una forma diferente. Es otra característica que también nos permite cada vez hacer más personalizada una aplicación en Blazor. Déjenme entonces, voy a iniciar una vez más la aplicación. Ok. Otra novedad, característica que me gusta mucho es esta, que ya tenemos una serie de métodos para poder llevar a cabo una interoperabilidad con JavaScript de una mejor forma. Tenemos 3 métodos específicos. El primero se llama Invoke Constructor Async.
que nos permite crear instancias JS con new, es decir, como si estuviéramos trabajando con JavaScript con esta palabra clave new. Tenemos también getValueAsync, que nos permite leer propiedades de objetos JS, y setValueAsync, que nos permite modificar propiedades de objetos JS. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si quisiéramos crear una persona, podríamos utilizar jsinterop.person. Y tenemos aquí el código que se ha utilizado para crear esta instancia. Tenemos que la persona se creó con await, JS runtime, y este nuevo método llamado invoke constructor async, que nos permite llenar información solicitando el objeto, que en este caso es person, y pasando la información de esta instancia, de este objeto como tal. Si quisiéramos explorar un poco cómo se ve este código, podríamos ir a la carpeta. Tenemos por acá el archivo llamado jsinterop.demo. Y aquí podemos ver específicamente este objeto jsinterop.person, y vemos cómo este constructor está solicitando dos parámetros. El primero de ellos es name y el segundo es age. Con lo cual, entonces, se crea este objeto de la persona utilizando código C#, pero como si estuviéramos invocándolo desde JavaScript, lo cual se me hace algo bastante poderoso, porque una vez que tenemos ya la instancia, podemos invocar métodos. Por ejemplo, tenemos aquí algunos métodos definidos, como este de greet o celebrate birthday, cumpleaños, y ya los podemos ejecutar utilizando directamente la referencia de la persona que se creó previamente. El código C#, déjame mostrártelo rápidamente. Tenemos por aquí pages, jsinterop.demo. Por acá está saludar. Tenemos greetPerson, y puedes ver cómo se utiliza una referencia JS que hemos utilizado previamente con el constructor, y se invoca o se manda a llamar este método invokeAsync para precisamente saludar a la persona. Entonces son algunas nuevas características para getValueAsync. Tenemos también este otro ejemplo en el cual se utiliza getValueAsync con un genérico int para obtener la cantidad de un valor. También para una propiedad computada en caso de que lo tengamos así en JavaScript, o también para modificar un valor a través de setValueAsync. Se especifica cuál es la propiedad que va a ser modificada y el nuevo valor. Y bueno, es parte de las nuevas, de la nueva actualización en Blazor. Otra característica que también se me hace muy interesante es que hoy en día con .NET 10 ya tenemos un nuevo parámetro llamado NotFoundPage. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque antes en .NET 9 y versiones anteriores, si querías definir alguna página not found, tenías que hacerlo como parte de tu archivo de rutas, y aquí especificabas una sección de código, HTML o similar, en el cual pudieras especificar la interfaz gráfica para una página no encontrada. Ya lo que podemos hacer hoy en día es que a través de NotFoundPage podemos especificar una página completa que no necesariamente tiene que estar en tu misma página de definición de ruta, sino que puede ser un archivo que forme parte de tu aplicación. Por ejemplo, si examinamos el explorador de soluciones, vamos a ver que tenemos por acá en Nav Menu, si no mal recuerdo, perdón, es en Main Layout. Perdón, es en routes.razor. Aquí tenemos este parámetro NotFoundPage que hace uso de pages.notfound. Y esta página llamada NotFound la podemos encontrar precisamente en Pages. Y aquí la tenemos notfound.razor. Y aquí tenemos definido todo lo que queremos utilizar como parte de esta página. Y otra característica también que tiene que ver con este método es que lo podemos invocar NotFound desde la misma página. Déjame ver, aquí estamos en Router NotFoundDemo. Voy a ir a la parte de abajo y podemos utilizar este método llamado NotFound, que forma parte de Navigation Manager, para mostrar una página en caso de que el usuario llegue por alguna razón a una página en la que no queremos que se muestre, o a lo mejor no tiene los permisos necesarios. Bueno, podemos bajo demanda mostrar esta página a través de este método llamado NotFound. Una vez que hemos explorado esta característica, también tenemos validación de formularios. También esto es una característica que era muy solicitada porque anteriormente, si querías llevar a cabo una validación de un formulario como este y tenías objetos anidados, es decir,
tu jerarquía de objetos era muy profunda. Por ejemplo, un objeto inicial tenía una lista de otros objetos, o si los objetos hijos tenían otros subobjetos, etcétera. Bueno, tenías que realizar algún tipo de validación manual para validar todos los campos y que realmente se reflejara esta validación en tus formularios. Ya con .NET 10 tenemos una validación más poderosa. Podemos utilizar esta validación en objetos anidados, colecciones, Source Generator y Validatable Object. Y bueno, para llevar a cabo esta validación tienes que configurar en program.cs a través de builder.services el método addValidation. Luego, en el archivo CS, en tu objeto, tu modelo como tal, tienes que aplicar este atributo validatableType y, bueno, en la clase que quieras. Y por último, seguir utilizando Data Annotations Validator, tal como lo hemos hecho previamente. Te voy a mostrar rápidamente cómo se implementa esto. Podemos ir, por ejemplo, a Models, a Order.cs, y puedes ver que tenemos aquí este atributo llamado validatableType. Tenemos este atributo aplicado sobre la clase llamada order. Es importante destacar que este atributo se tiene que establecer únicamente en el objeto raíz. Los subobjetos, ya sean listas, ya sean objetos anidados, etcétera, estos no tienen que llevar este atributo. Únicamente se tiene que aplicar en el objeto o en la clase que inicia la jerarquía de clases. A continuación, como te mencioné anteriormente, en el archivo program.cs tienes que habilitar la validación a través de builder.services.addValidation y finalmente, pues en el formulario, tal como se ha hecho siempre en Blazor, se agrega Data Annotations Validator para llevar a cabo la validación de los formularios. Entonces puedes ver que en el modelo order.cs tenemos unos objetos anidados que se ven bastante anidados. Por ejemplo, este de Customer tiene dentro ya la parte de validaciones. Bueno, este no está tan complicado. Shipping Address, este tiene por acá string. Tampoco es tan complicado, pero bueno, en caso de que tuvieras, por ejemplo, aquí un listado de order item, que es un objeto más complicado, aquí puedes ver que es un listado y que tiene incluso por acá una regla de validación, etcétera. Bueno, en este caso se llevaría a cabo la validación tal como hemos visto anteriormente. Aquí, por ejemplo, la clase Payment Info tiene por acá un Payment Method, una enumeración, que es decir, se va haciendo más grande la jerarquía. Y para ver esto en acción, simplemente lo que voy a hacer es, por ejemplo, aquí dar clic en enviar pedido. Y puede ver que tenemos aquí un resumen de validación para objetos que son objetos más complejos que forman parte de este formulario. Una vez que hemos visto las características rápidamente de Blazor, vamos a algunas características nuevas en la versión 10 de ASP.NET. La primera característica es que en esos momentos, bueno, anteriormente, antes de .NET, si tú tenías un objeto, por ejemplo, como este de date only, con un signo de interrogación al final, es decir, que podía ser nulo o no, y tú lo enviabas como una cadena. Por aquí te debo tener un ejemplo. Bueno, una cadena, haz de cuenta que no tiene este happy to do, sino únicamente el par de comillas. Bueno, si enviabas una cadena vacía a un objeto de ese tipo, pues simplemente ibas a obtener aquí un problema y te voy a marcar aquí un error del tipo 400 bad request. Hoy en día, si lo tratas de hacer, es decir, si envías, te lo muestro en acción, si envías, por ejemplo, title con comillas sin nada dentro, lo que hace automáticamente el framework es convertir este dato en nulo para que no tengas este tipo de excepciones y tengas un estatus 200 OK. Se me hace una característica, una mejora de esas mejoras pequeñas, pero que sin duda nos pueden ayudar a no tener que realizar tantas validaciones, tener que agregar código adicional. Otra característica es que tenemos ya soporte de validación en las minimal APIs. Anteriormente realizar esto pues era un poco más tedioso porque tenías que realizar validaciones, aun cuando los modelos tenían especificadas validaciones. Y no solo eso, sino que ya podemos realizar validaciones como por ejemplo en Query Parameters, Headers y Request Body. Se soportan los atributos de validación personalizados, se soporta Validatable Object y se retorna un bad request 400 con los detalles de la falla en caso de que existan.
Entonces, por aquí tenemos un ejemplo de esto. Y puedes ver que en este caso concreto tenemos un problema, un error que nos dice que hay un batch request 400, tal como te dije anteriormente, pero como parte de la respuesta se nos retornan cuáles son los diferentes errores que están ocurriendo como parte del objeto. Te quiero mostrar como parte de esta demostración. Voy a ir rápidamente a program.cs y quiero mostrarte que, por ejemplo, déjame encontrarlo por acá. Ok, aquí tenemos una validación tipo query parameter. Puedes ver que tenemos aquí una minimal API con esta ruta específica. Y lo que quiero que notes es que dentro de la misma minimal API estamos especificando algunas validaciones que queremos aplicar directamente sobre los datos, sobre los parámetros en el query que el usuario envíe. Con lo cual, estamos forzando o estamos realizando validaciones de una forma muy sencilla sin que tengamos que estar escribiendo código adicional o clases adicionales, validaciones complejas dentro de esta minimal API. Ya todo es más transparente y en realidad me gusta mucho más. La siguiente característica es que tenemos validación con record types. ¿Qué significa esto? Bueno, anteriormente no teníamos validación con este tipo record, únicamente con clases. Tenemos por acá un ejemplo de un record y una clase. Si has utilizado records anteriormente, bueno, puedes ver que son muy similares a las clases en cuanto que podemos llevar a cabo algún tipo de validación o de agregar validaciones también sobre este tipo, porque los records han ido cambiando con cada versión de .NET. Entonces, hay gente que dice que se parecen mucho a las clases hoy en día, pero en realidad su funcionamiento interno es completamente diferente. Entonces tenemos aquí un ejemplo de un record type, de un class type. Y bueno, si realizamos una prueba con un record type, puedes ver que tenemos una respuesta similar a la del ejemplo anterior, pero esto está utilizando detrás de las cortinas un record type, no un class type, no una clase, sino un tipo record. Entonces, ya tenemos validación sobre ese tipo también. En caso de que te guste mucho utilizar records, bueno, ya lo tienes esto de forma nativa. Otra característica que tenemos es que tenemos implementado Server Send Events ya como característica nativa en .NET 10. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos rápidamente al código para mostrarte esto de una mejor forma. Lo que quiero empezar mostrándote es que como parte de una página, aquí en un proyecto SP.NET 10, lo que tenemos, te voy a explicar esta función de Start Care Rate para no hacerlo tan complicado. Y básicamente aquí se realizan algún tipo de operaciones en la parte de interfaz gráfica. Aquí se valida si ya teníamos este conjunto de server send events siendo ejecutados, simplemente se cierra la conexión. Y a continuación se especifica aquí cuál es el origen de los eventos que va a estar disparando o que va a estar enviando la notificación cada vez que ocurra algún tipo de eventos. Y bueno, esto lo tenemos definido por acá. Déjame buscarlo. Acá tenemos una minimal API, puedes verla por acá, con esta misma ruta que vimos definida anteriormente. Y esta ruta lo que va a hacer es que va a crear a través de este código como un flujo continuo. Y por eso es del tipo UASync enumerable, porque es una lista de eventos que van a estar sucediendo cada cierto tiempo del tipo Heart Rate Record. Y una vez que estamos definiendo este método, lo que hacemos es dentro estar ejecutando un ciclo while para que se estén enviando nuevas notificaciones. Y aquí básicamente se crea un objeto nuevo con algunos datos aleatorios y finalmente se ejecuta un delay de 2 segundos para que esto pues no tenga cierto delay entre cada uno de los latidos del corazón. Y es básicamente lo que sucede aquí. Se envía finalmente a través de Server Send Events la información obtenida de heart rate. Y bueno, también se especifica el tipo del evento llamado heart rate para que podamos identificarlo desde donde queramos utilizarlo. Si regresamos a este código que vimos anteriormente, ya vimos cuál es el origen de información de los eventos. Finalmente se hace un add event listener a heart rate, que es la definición que vimos anteriormente. Y se define qué es lo que pasa una vez que se detecte uno de estos eventos. Y en este caso en concreto, simplemente lo que se hace es, pues básicamente actualizar la interfaz gráfica a través de este código que vemos aquí.
Es como se compone básicamente este código. Finalmente se manejan algunos errores en caso de que suceda algún error de conexión. Una vez que hemos visto un overview del código fuente, vamos a verlo en acción. Voy a iniciar, por ejemplo, el monitoreo y puedes ver cómo cada 2 segundos se lleva a cabo un latido del corazón. Tenemos aquí el listado del event log de esos latidos, cómo van sucediendo cada 2 segundos, gracias al código que vimos previamente. Ok, voy a iniciar una vez más la aplicación para mostrarte algunas características nuevas. Bueno, esta característica es bastante buena para quien utiliza este estándar OpenAPI. Ya se tiene soporte para OpenAPI 3.1. Y bueno, esto nos ofrece algunas características, como por ejemplo simplificación de cómo se ve la versión 3 contra la 3.1. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo visual de esto. Tenemos un código, cómo se ve este código en la versión de OpenAPI 3.0 contra cómo se ve con la versión 3.1. Puedes ver que esto simplifica mucho la parte de definición y tenemos un código mucho más corto, entre otras características que tendríamos disponibles. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, ver cómo se ve este documento, lo puedo ver aquí. Puedes ver cómo tenemos aquí en acción el estándar OpenAPI 3.1.1. Tenemos información de la API, servidores y bueno, toda la información que veíamos anteriormente, solo que ya se está utilizando esta nueva versión que es la 3.1. Aquí puedo bajar la versión del documento y bueno, tenemos disponible. La última característica que se me hace muy llamativa es que tenemos también disponible ya el formato YAML para OpenAPI. Y es que el formato YAML nos proporciona algunas características o ventajas, como por ejemplo un formato que es o que un humano pueda entender de una forma más sencilla. Soporta también descripciones multilínea en formato de cadenas. También tiene un tamaño más pequeño en muchos casos y es muy fácil de configurar con un sufijo YAML o .yml. Tenemos aquí algunas opciones de configuración, cómo lo configuraríamos. Podemos ver aquí cómo se configura JSON, el formato JSON, el formato YAML. Y bueno, tenemos una comparación entre un formato JSON y un formato YAML. Vemos cómo se entiende mucho mejor el formato YAML, no tiene tantas llaves, tantas comillas, etc. Y bueno, podemos ver un ejemplo práctico y podemos ver la especificación YAML. Y en resumen, pues se ve mucho más simplificado esto, más entendible, porque tenemos la información que nos resulta más fácil de leer. Y bueno, estas son las características que considero más importantes en cuanto a .NET 10 se refiere. Si quieres encontrar más información, puedes colocar ASP.NET 10 updates o algo similar. Esto te va a enviar a la página de What's New in .NET 10, donde tienes aquí las características de cada tecnología. Tienes la sección de ASP.NET Core. De aquí tienes todas las nuevas características. Bueno, aquí parece que no lo estoy encontrando. Bueno, aquí tenemos la página específica para ASP.NET 10. Y aquí tenemos por tecnología cuáles son las novedades, porque son muchísimas las novedades, pero solo te mostré las que considero más importantes. Y bueno, con esto llegamos entonces al final de esta sesión. Espero que te haya gustado, espero que pues te sirva para que en tus futuros proyectos puedas implementar algunas de estas nuevas características. Sin más, me despido. Recuerda que puedes contactarme en redes sociales para cualquier duda que tengas y deseo mucho éxito a los organizadores del evento y nos estamos viendo en un próximo evento y sesión. Cuídense y hasta la vista.